En nombre de Legrand y Petit Chino Chile les damos la más cordial bienvenida al segundo webinar del ciclo de eficiencia energética. Buenos días ahí a todos los que están saludando en el chat. Es un gusto, ¿cierto? Como todos los viernes, desde que iniciamos el ciclo, el poder compartir con ustedes. Muchas gracias ahí a los saludos que nos están mandando de distintas partes. Veo que están de Chillán, de Iquique, como siempre, desde distintas partes de Chile y a veces también desde otros países conectados a estos ciclos de capacitación. Me alegra mucho, hay una muy buena participación y subiendo, así que vamos a tener de seguro el día de hoy un webinar muy interesante, ¿cierto? Con hartos contenidos y cositas interesantes por revisar. Bien, comenzamos, dimos inicio al ciclo de eficiencia energética la semana pasada. Todos los que están recordarán, ¿cierto? Si participaron la semana pasada, que comenzamos a establecer conceptos, ¿cierto? Dijimos, vamos a sentar una base común para que todos partamos igual, ¿cierto? En cuanto a entender los conceptos de eficiencia energética. Hicimos un barrido, ¿cierto? Ahí por varias temáticas y varias cosas necesarias, ¿cierto? Pero también dijimos en la semana pasada que íbamos a profundizar, ¿cierto? Que vamos a profundizar en temas que son súper interesantes para poder abordar proyectos de eficiencia energética, para poder obviamente también preparar y proyectar, ¿cierto? Instalaciones ya desde un inicio con un concepto de eficiencia energética y no, ¿cierto?, abordarlo de manera posterior, que muchas veces hace que también sea más complejo. Dijimos que la idea siempre es proyectar con una intención de eficiencia energética en cada una de las obras que se realizan o instalaciones que se realizan. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, durante esta semana, el día de hoy, vamos a dar comienzo a poder entender un poquito más, ¿cierto?, distintos sistemas, profundizar un poquito más en ellos y entender cómo estos nos aportan en materia de eficiencia energética cuando los consideramos dentro de los proyectos. Bien, para el día de hoy vamos a ver soluciones de eficiencia energética para edificios. Vamos a ver que en unos minutitos más les voy a presentar a Nicolás Vera, ¿cierto?, nuestro responsable PDM de la parte de potencia y eficiencia energética de Legrand en Chile. Ya vamos a estar la próxima semana también viendo gestión de iluminación con mi colega Manuel López. Vamos a revisar gestión de energía desde el punto de vista de la medición, que es muy importante, y vamos a finalizar el ciclo viendo también la infraestructura para recarga de vehículos eléctricos, que como dijimos y vimos también en la presentación de la semana pasada, es un motor bien interesante e importante en materia de tener instalaciones más sustentables y aportar también al desempeño energético. Bien, voy a habilitar desde ya, contarles, ¿cierto?, que voy a habilitar desde ya el modo de preguntas y respuestas. Ustedes saben que esto nos ayuda en el transcurso del webinar a diferenciar sus preguntas de otros comentarios o observaciones que se puedan hacer. Yo el día de hoy voy a ser moderador, los voy a estar acompañando a través del chat en el caso de que tengan algún inconveniente, ¿cierto? Pero quien va a dictar la capacitación del día de hoy, como les contaba hace unos segunditos atrás, es mi colega Nicolás Vera. Nicolás Vera, si está por ahí, vamos a ver que Nico es nuestro BDM, ¿cierto? El responsable comercial de la parte de la potencia, nosotros le llamamos Power y eficiencia energética. Nico no es su primer webinar en esto, lleva ya varios ciclos, tenemos siempre varios temas interesantes que tratar con el Nico en transformadores, en varias cositas, así que la invitación al día de hoy es que en el buen sentido, lo estrujen, sáquenle toda la información que puedan, pregunten todas las dudas que tengan en materia de transformadores verdes, de barra, los distintos elementos que vayamos a abordar en esta presentación. Bien, Nico, ya te veo conectado y con audio. Muchas gracias, Salvador, por la presentación. Y también muchas gracias a toda la gente que está presente ya desde temprano, un día viernes, y que está participando en este ciclo. Es un ciclo muy interesante en el sentido en el cual los conceptos de eficiencia quedaron súper claros la semana pasada. Vamos a ver hoy día un poco la infraestructura en edificios que aporta la eficiencia y luego vamos a dejar como sesiones exclusivas la medición y la gestión y la recarga de vehículos eléctricos, porque son temas que están muy presentes hoy día por las nuevas regulaciones, etcétera,
pero también que como tienen hay tanta consulta, los vamos a dejar más en exclusividad. Hoy día vamos a ver más infraestructura en edificios, transformadores con alta eficiencia, qué sé yo, ductos de barra, vamos a ver también las celdas de media tensión, etcétera, para hablar un poco de la infraestructura que aporta a la eficiencia en este contexto. Así que Genial. muchas gracias, Salva. Vamos Gracias, Nico. vamos a Solo empezar. eso, un último mensaje, solamente recordar que mientras Nico esté con su presentación, vamos a dejar la presentación en la parte superior de la pantalla. Así que con eso estamos perfectos, Nico. Muchas gracias y damos inicio. Gracias, Salvador. Obviamente, para comenzar, me gustaría un poco poner en contexto. O sea, hoy día tenemos una situación que es el cambio climático. Somos testigos de lo que eso está provocando. Al principio parece ser anecdótico, pero está generando ciertas tensiones y, y el problema raíz básicamente es que hay un aumento de las emisiones de CO2 en el tiempo y al mismo tiempo, como consecuencia, un aumento de la temperatura del planeta. Eso es un hecho. Se toman compromisos y acciones para poder comprometerse a disminuir estas emisiones de CO2 y frenar los efectos del cambio climático. Esas acciones y compromisos tienen relación con ciertos compromisos que toma en primer lugar el Estado. Hay que recordar que el Estado Chile ha tomado ciertos compromisos como la adopción del Acuerdo de París, que es un acuerdo que se adoptó en 2016-2017, en el cual el Estado de Chile, no el gobierno en particular, sino el Estado, se compromete a disminuir emisiones de CO2 de forma gradual hasta llegar a una meta. Eso como consecuencia obviamente trae legislaciones. Nosotros tenemos una ley de eficiencia energética, reglamentos específicos como el RIC 14 para la eficiencia energética en los edificios y el objetivo, la raíz de lo que se busca al adoptar estas legislaciones y estas regulaciones es básicamente hacer eficiencia energética, reducir el consumo energético como una manera de disminuir las emisiones de CO2 para conseguir sostenibilidad medioambiental y al mismo tiempo sostenibilidad económica, porque no hay que olvidar que cuando hacemos eficiencia energética, básicamente estamos consiguiendo el mismo resultado, ocupando menos energía, y eso nos trae una reducción de las emisiones, un menor impacto medioambiental y un ahorro económico. Entonces, cuando pensamos en eficiencia energética, tenemos que también pensar en que estamos ganando por dos partes y es algo que siempre vale la pena hacer. Esta es un poco lo que veo yo desde la media tensión con el transformador de poder, que es como la máquina más relevante de la subestación eléctrica, la distribución a través de ductos de barra, todas las protecciones y envolventes asociadas a los tableros, bancos de condensadores para la compensación de reactivos, los sistemas de medición y los software de gestión que nos permiten saber cómo se consume la energía y obviamente después con esa información tomar acciones de eficiencia y luego toda la infraestructura que está asociada a la recarga de vehículos eléctricos. En los últimos dos vamos a ver sesiones individuales, pero al inicio de este flujo de potencia, donde está la celda y el transformador, vamos a empezar de inmediato con la celda de media tensión. Obviamente el foco de esta presentación es la eficiencia energética, pero también vamos a hablar de los elementos que están dentro de esta instalación eléctrica para también tener ciertas nociones de
de qué características tienen, por qué se usan y, y cómo esto puede contribuir a la eficiencia de una instalación. Una celda de media tensión es una solución modular. Una celda está compuesta de módulos, de varias celdas también. Y cada una de estas celdas, de estos módulos, tiene una función específica. Hay celdas que tienen distintas funciones dependiendo de lo que la instalación requiera. Es una solución compacta, no ocupa mucho espacio, es una configuración agregando módulos dependiendo de lo que la instalación requiera y es muy versátil en su configuración. Lo más común que por lo menos nosotros vemos respecto a las celdas en un edificio residencial, en un edificio terciario, es una configuración donde la celda de media tensión tiene dos módulos. Dos módulos como los que se ven en la imagen. Acá hay un módulo que se llama CM5 y hay un módulo que se llama FS. Y cada uno de estos módulos tiene una función en particular. El primer módulo, el módulo CM5, si se fijan acá en esta imagen donde se ve un poco, no los componentes, sino más bien el flujo que hay dentro de la celda, tú vas a llegar desde la media tensión, desde la compañía de distribución, con los cables de media tensión, y vas a entrar en este módulo CM5 a la celda y luego internamente eso va a distribuir a un segundo módulo que tiene un seccionador y una protección fusible en este caso para salir por debajo. Entonces, el primer módulo es un módulo que se conoce como un módulo de remonte, básicamente. ¿Qué es lo que hace este módulo? Este módulo permite la conexión segura de los cables de media tensión. Los cables de media tensión son voluminosos, tienen un radio de curvatura bastante grande y tienen un conector que se llama mufa, donde hay que conectarse a algo. Este módulo permite la conexión segura de la mufa y que se haga la curvatura adecuada de los cables de media tensión para conectar la red de distribución con la instalación interior, que tiene esta instalación. Este módulo permite la conexión segura de los cables y entrar a la instalación ya con la energía. Internamente, este módulo va a conectar a través de una barra que hay aquí arriba con el segundo módulo, que es un módulo que tiene un seccionador y una protección fusible. Este módulo, que es el módulo FS, que se ve acá en la imagen, permite, en primer lugar, el seccionamiento, poner a tierra la instalación entera, por ejemplo, para hacer un mantenimiento en el transformador, y, en segundo lugar, conectar, en este caso, una protección fusible. Acá se ve en interior, donde está el seccionador, y que tiene que contener el arco eléctrico que se genera cuando uno hace la maniobra, y luego abajo donde se conectan los fusibles. ¿Por qué esta configuración CM5 más FS es lejos la más utilizada en edificios? Porque el RIC 13, que es la norma de las subestaciones, indica que todo transformador debe tener un interruptor o desconectador que permita desconectar su alimentador principal. Y eso es lo que hace el seccionador. El seccionador desconecta la instalación del alimentador principal. ¿Para qué? Para, por ejemplo, hacer un mantenimiento. Entonces, ese seccionador permite cumplir con ese punto de la norma y permite realizar esta función de seccionamiento. Y lo segundo que dice la norma, el RIC 13, es que cada transformador que integre una subestación debe quedar protegido en su lado primario, su lado de media tensión,
por una protección individual. Entonces, este módulo FS, además de tener el seccionador, tiene la protección individual que va a proteger el transformador de algún problema que viaje por la red de media tensión. Obviamente podemos tener otro tipo de protecciones. Mira, aquí voy a mostrar otra configuración de una celda. Esta es una celda que se usa mucho en los aeropuertos, donde el primer módulo, este que se llama ILCBV, tiene un remonte abajo, pequeñito, para la conexión de los cables. Luego tiene un seccionador general y luego tiene un automático en media tensión. Tú puedes proteger la instalación, el transformador con fusible, también puedes protegerla con un automático en media tensión que arriba va a tener un relé. El automático en media tensión con su relé permite mejores ajustes de selectividad con respecto a la red de media tensión que un fusible. Eso por un lado tiene sus ventajas. Por otro lado, también es un poco más caro y también requiere de cierto rearme que es más bien manual. Por lo tanto, la elección entre una protección fusible y una protección automática en media tensión va a depender de las características de la instalación, de la funcionalidad que uno requiera y también de lo que esté proyectado. El segundo módulo que está acá, MBMP, es un módulo de medida. Por ejemplo, los clientes libres que compran en media tensión paquetes de energía, les interesa bastante medir en la instalación para saber cuál es su consumo y poder comparar un poco la boleta que les llega de la generadora o de la distribuidora. Es un módulo que permite la medición y para medir voy a necesitar transformadores de tensión, transformadores de corriente. Por eso es un poquito más voluminoso. Y luego vemos dos módulos FS, que son los módulos que vimos recién y que tienen un seccionador y una protección fusible. ¿Por qué dos módulos FS? Porque cada uno va a un transformador distinto. Hay instalaciones que tienen más de un transformador y que tienen solo una cometida de media tensión y como dice el RIC 13, la norma de las subestaciones, cada transformador que integra una subestación debe quedar protegido en su lado primario por una protección individual. Por lo tanto, en el caso de un aeropuerto, que es el caso de esta celda, donde hay dos transformadores, cada transformador va a tener su módulo que permite seccionar y permite proteger a cada uno de los transformadores que están en esta instalación. Por eso hay dos módulos FS. Tú también podrías tener esta configuración con dos módulos FS si tuvieses dos transformadores. Hay que entender que en un sistema de distribución en corriente alterna, la energía viaja en corriente alterna por la red de distribución en media tensión, usualmente 12.000 volt o 13.200 volt o 23.000 volt, 23 kilovolt. Y eso es principalmente para reducir las pérdidas que ocurren en el trayecto. ¿Por qué? Ley de Ohm. Cuando tú aumentas la tensión, como consecuencia baja la cantidad de corriente. Entonces tú en el lado de media tensión vas a tener mucha tensión, muchos volts, pero no tanta corriente. Entonces, para dimensionar los fusibles, por ejemplo, que en este caso van a ser instalados en esta celda, tú básicamente tienes que ir a las tablas de selección de fusibles de los fabricantes. Aquí hay una, en la primera columna, ese valor que se llama BS es básicamente la tensión de la red en media tensión. Y el segundo BI es la tensión de aislamiento, que es la tensión máxima que soporta ese fusible, esa celda. Y en general uno elige celdas con tensiones de aislamiento 24 kilovolt,
porque las tensiones de distribución son 12, 13,2, 23. Entonces siempre vas a tener un rango seguro para que la celda resista toda la tensión que tú le estás inyectando. Y luego, en la primera arriba fila, donde aparece 100, 125, etcétera, esa es la potencia del transformador a conectar. Entonces, básicamente lo que tú haces es cruzar la tensión de la red con la potencia del transformador y te aparece un número que es el valor en amper del fusible que tú tienes que implementar. En este caso, para un transformador de 630 kVA, que es típico transformador de un edificio, en una red de 12 kV, que es una típica red de distribución, por ejemplo, en Santiago, tú vas a necesitar un fusible de 63 amperes. Fíjate, tienes en media tensión 12.000 volts, pero 63 amperes. No es que 63 amperes sea poco, pero con 63 amperes no alimentáis un edificio entero. Lo que pasa es que luego de este fusible, tú vas a conectar el lado de media tensión del transformador. Y en el lado de media tensión vamos a tener mucha tensión, entre comillas, poca corriente, y el transformador es esta máquina eléctrica que es el corazón de la distribución eléctrica en corriente alterna y que realiza esta transformación de la energía donde por el lado de media tensión, ese es el lado de media tensión, esos son los conectores de media tensión del transformador, tú vas a tener, por ejemplo, 12.000 volts y luego 63 amperes. Internamente el transformador va a realizar su proceso de transformación y por el lado de baja tensión, que son los conectores que están arriba, son unas barras, tú vas a tener 220, 380 de tensión, trifásico, monofásico, lo que hay en el enchufe, pero vas a tener probablemente 1000 amperes disponibles, mucha más corriente disponible para energizar tu edificio. Y así funciona la ley de Ohm y así funciona el transformador, que es una máquina eléctrica, el corazón de la distribución eléctrica en corriente alterna y que lo que hace es bajar la tensión y como consecuencia subir la corriente para tener más corriente disponible en baja tensión. Eso genera varias cosas. Primero, genera tres cosas. Primero, que en media tensión nuestro dolor de cabeza sean los arcos eléctricos, porque van a haber grandes diferencias de tensión. Creo que todos hemos visto, por último en un video, una reconexión de una subestación en media tensión donde se arma un arco eléctrico impresionante. Bueno, eso es porque toda esa energía que está ahí, toda esa tensión, miles de volts, rompen la capacidad eléctrica del oxígeno, del aire, y logran conectar eléctricamente un lugar con otro estando distantes. Ese es el dolor de cabeza por el lado de la seguridad eléctrica en media tensión. En baja tensión vamos a tener mucha más corriente disponible. Por lo tanto, nuestro dolor de cabeza no es el arco eléctrico. Nuestro dolor de cabeza es la sobrecarga, el cortocircuito y que la gente no se electrocute, porque hay mucha corriente disponible versus el lado de media tensión. Esa segunda consecuencia tiene a todas las protecciones y a las normativas con las protecciones que están asociadas a las protecciones. Termomagnético para la sobrecarga y el cortocircuito, para que no hayan incendios de origen eléctrico, y protecciones diferenciales para las fallas de aislación, para que una persona que si entra en contacto con la corriente no muera electrocutada, básicamente. Y por eso todas estas protecciones, básicamente termomagnético diferencial, incendios, instalación, electrocución, personas, son las protecciones que por norma se instalan en los tableros en baja tensión. La tercera consecuencia es que esta máquina eléctrica, al hacer su proceso, consume energía. Esta máquina eléctrica, el transformador, tiene cierta eficiencia y como es el lugar por donde va a pasar toda la energía que energiza, en este caso, nuestro edificio, es bastante sano
que sea una máquina que no consuma mucha energía, que no pierda energía como calor, por ejemplo, que tenga la mayor eficiencia posible. Y eso lo conseguimos teniendo este tipo de transformador, que es un transformador seco encapsulado en resina. Vamos a explicar qué significa eso, que además es un transformador que tiene 99% de eficiencia, es el más eficiente del mercado. Eso significa que del 100% de energía que tú estás comprando, el 99% se va a transformar en trabajo útil, o sea, vas a perder solo un 1%, lo cual es muy poco, y eso es plata que te está ahorrando básicamente, y por otro lado, menor impacto medioambiental, menos emisiones de CO2. Tener la mejor eficiencia en la subestación es súper importante y necesario. Este transformador es muy eficiente y lo segundo es que este transformador también tiene menos impacto medioambiental, porque siempre hay que hacerse la consulta de cuál es el impacto medioambiental que estoy generando al consumir un producto. Y es algo que es sano empezar a pensarlo incluso en las cosas que uno compra habitualmente. ¿Cuál es el impacto medioambiental de comprar la fruta en la feria versus pedirla en un Cabify al supermercado? ¿Cachai? ¿Cuál es la huella de carbono de esa manzana en la feria y en el Uber Eats que va al Jumbo? En este caso no vamos a hablar de eso, vamos a hablar del transformador, pero este transformador, eh, todos sus elementos son reutilizables, todas las barras, cosas, núcleo, etcétera, y lo que hay que desechar, que es la resina, es un elemento que no contamina. Por lo tanto, una máquina que no solo tiene gran eficiencia, sino que además tiene un menor impacto medioambiental. El transformador seco, encapsulado en resina, así se llama, se construye de esta manera. Aquí a la izquierda se ve el núcleo, que son planchas de fierro que están apiladas, y luego alrededor de ese núcleo se montan las bobinas, la bobina de media tensión y por sobre la bobina de media tensión la bobina de baja tensión. Y esas planchas como papel alusa de aluminio que se ven ahí, finalmente son las espiras de un transformador. Cuando uno estudia de transformadores dice, bueno, la relación de las espiras y el campo magnético, se imagina como un alambrito, en particular cuando uno desarma, yo cuando chico desarmaba todo, entonces cuando uno desarma esos transformadores chiquititos que venían con los juguetes o algo así, hay hartos alambres enrollados. En el caso de un transformador de poder, no son cables, no son alambres, son estas planchas de aluminio, pueden ser de aluminio o de cobre, pero yo creo que he visto solo 2 transformadores con bobinas de cobre, primero porque son muy caros, segundo porque el aluminio y las aleaciones de aluminio que se ocupan para los bobinados de los transformadores son de muy alta calidad respecto a la conductividad. Y creo que solamente he visto transformador con bobinas de cobre y ducto de barra de cobre en las oficinas de Codelco. Y yo creo que es porque, uno, tienen plata y dos, porque producen cobre. ¿Cachai? Es la única vez que he visto eso. El estándar es bobinas de aluminio. Este transformador seco encapsulado en resina compite con la otra tecnología vieja, que es el transformador que tiene un líquido refrigerante, principalmente aceite. Y el transformador seco encapsulado en resina tiene bastantes ventajas respecto al transformador que tiene como material aislante el aceite. Aquí lo que se hace es que estas 3 columnas de núcleo, bobina y bobina se sumergen en una resina, la resina se endurece y ese es el material que aísla el calor, la tensión a la cual va a estar sometida esta máquina. La otra manera es que el transformador tenga un tambor y en ese tambor se llena con algún líquido refrigerante, usualmente aceite, y ese es el aceite que finalmente enfría y protege el núcleo y las bobinas del transformador. En primer lugar,
el transformador seco encapsulado en resina no tiene líquido refrigerante. Y eso ya de inicio es una ventaja. Es una ventaja. La resina, para responder a la pregunta de Juan de inmediato, la resina lo que hace es, más que enfriar o disipar el calor, es proteger a los elementos internos de la temperatura y de las altas tensiones que hay dentro del transformador. Entonces, va a disipar calor, pero no es que esté hecha para disipar calor. Hay que entender que un transformador, clase F, por ejemplo, que es la más común, la clase F es la clase de temperatura del transformador. La ficha técnica de un transformador tiene parámetros de temperatura y de tensión. El de tensión está relacionado con el de temperatura también, porque con lo único que tú realmente puedes echarte un transformador es excediendo sus parámetros nominales porque va a generar mucha temperatura. Entonces la resina, más que disipar, lo que hace es proteger al transformador de las altas temperaturas. La clase F, que es la clase de temperatura de un transformador, significa que ese transformador funciona hasta 155 grados Celsius. Esa es la temperatura que hay adentro de un transformador cuando está funcionando a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 12 meses del año y los 30 años más o menos, que es la vida útil de un transformador, si no te lo echáis antes. Entonces, para eso es la resina, y el que no tenga aceite es bueno ya de por sí. ¿Por qué? Porque el aceite, por más que sea de origen mineral o de origen orgánico o de la clase no sé cuánto que dice la norma, igual es un residuo, es un elemento que contamina y no puede ser desechado por un tubo, no sé, por el water. No puedes hacer eso, es ilegal. Entonces, es algo que contamina, la resina no contamina. Después el aceite igual tiene una temperatura de ignición que es bastante alta, puede ser 300 o 350 grados Celsius. Entonces, si el transformador funciona a 150 y el aceite se quema a los 300, estoy relajado. Pero el aceite se empieza a degradar y tú le tienes que hacer mantenimiento, que es lo que dice aquí Mario. Ese mantenimiento, que tú sacas una muestra de aceite, la tienes que mandar a un laboratorio donde te dicen ya, ok, el aceite está bien o no, el aceite está mal, tenéis que cambiar el aceite. ¿Y qué hacéis con todo ese barril de aceite que contamina? ¿Dónde lo boto? Se lo tenéis que pasar a una empresa que te va a cobrar y ojalá ellos hagan un desecho amigable con el medio ambiente, etcétera, porque para eso uno está pagando, es todo un cacho. Y eso tiene más costo de mantenimiento. En cambio, la resina tú no le haces nada. Tú no te metes en la resina por los 30 años que vive el transformador. Y si es que no le haces el mantenimiento adecuado, esa temperatura de ignición empieza a bajar y se empieza a acercar a los 155 grados del transformador clase F. Entonces, tiene siempre de forma inherente el transformador en aceite un riesgo de contaminación y de que esta cuestión se queme y provoque un incendio y el transformador esté así en llamas. Eso no lo tienes en un transformador seco. Es por eso estos transformadores se les dice libres de mantenimiento, que es lo que dice Iván. Sí, es uno de estos transformadores, entre comillas, libre de mantenimiento porque no hay aceite ni ningún tipo de líquido refrigerante que mantener. Lo que sí, igual le vaya a tener que hacer un mantenimiento porque obviamente es un mantenimiento más reducido, más distanciado en el tiempo y más barato, pero el transformador siempre hay que mirarlo, o sea, hay que limpiarlo, el transformador vibra, entonces se sueltan los torques, se llena de tierra y sobre todo hay que revisar cuál es la temperatura que tiene adentro el transformador, porque claro, un edificio nuevo, están todas las cargas balanceadas, es una maravilla, pero anda a verlo 5 años después, donde hicieron una ampliación, le colgaron toda esa instalación eléctrica a una sola fase, esa fase está un poquito sobrecargada, hay que balancearlo, entonces eso
te lo va a ir indicando la temperatura. Vamos a hablar también de eso. Como este transformador en aceite tiene esos riesgos, el RIC 13 nuevamente, que es la norma de las subestaciones y salas eléctricas, recoge estos dos riesgos y dice que si tú vas a instalar un transformador en aceite en una subestación interior, debes colocarlo sobre un foso conector con capacidad suficiente para contener todo el derrame de aceite más un 30% y un ducto de salida a un estanque exterior, etc. O sea, más obras civiles en tu sala eléctrica, más costo asociado, más espacio asociado. Y además que, como tiene riesgo de que se incendie, en la subestación que va a estar dentro de un edificio, pisos, muros y cielos deben ser resistentes al fuego. Por lo tanto, hay varias razones para optar por un transformador seco encapsulado en resina versus un transformador en aceite. No contamina. Además, nuestro transformador Legrand, todos sus materiales son reciclables o desechables. No presenta riesgos de que se vaya a quemar, requiere menos obras civiles, tiene menor mantenimiento y, pucha, para no ser mentiroso, y para responder un poco al comentario aquí que hace a Alonso, la única razón y el único escenario donde es mejor poner un transformador en aceite que un transformador seco es cuando el transformador va a estar botado en la mitad del desierto, en la mitad del patio. A la intemperie va a haber nieve, va a haber lluvia, bueno, en el norte no llueve mucho, pero hace mucho frío, la radiación es una locura, es como estar al lado de una bomba atómica. En esos escenarios, el transformador seco encapsulado en resina no es tan resistente. Y en ese escenario se utilizan aún transformadores en aceite. Por eso, en algunos sectores industriales mineros se hace una combinación de estos transformadores. En particular, el transformador Legrand es una maravilla y tiene este perfil medioambiental. Este perfil medioambiental no es un invento nuestro, se hace en base a una norma ISO y es un documento en el cual se describe y se mide el impacto medioambiental de todo el ciclo asociado con este transformador. Eso es desde las materias primas con que se fabrica, la fabricación, el proceso logístico para que llegue el transformador a Valparaíso, San Antonio, luego su instalación, luego su uso y luego, súper importante, qué se hace cuando hay que botarlo a la basura. Este perfil medioambiental te da un cálculo de cuál es el impacto medioambiental de todo el ciclo de vida de este producto. Este transformador además está muy en línea con esto que se llama economía circular, donde la economía circular básicamente, y en grandes rasgos, ¿cachai? Tiene relación con que dejemos un poco esta cultura de consumir y desechar, fabricar, consumir y desechar, fabricar, consumir y desechar, porque genera mucho residuo, genera mucha operación, genera mucha contaminación cuando los productos completen su ciclo de vida puedan ser reutilizados y vuelvan al ciclo de vida del producto como en un círculo. Esa es la economía circular. Y este transformador, la resina se bota, no contamina, y todos los otros elementos se reutilizan generalmente para hacer otro transformador. Entonces, contribuye con esta economía circular tiene un menor impacto medioambiental y como está medido ese impacto medioambiental, te suma puntos para certificaciones como la certificación LEED. La certificación LEED es una certificación internacional que se basa en un sistema de puntos que mide el impacto medioambiental de los edificios y este tipo de transformadores te suman puntos
para obtener esta certificación LEED. En Chile hay edificios que son LEED, certificación LEED, hay edificios que son CES, que esa es la LEED chilena. Así me dijeron el otro día en una reunión unos chinos, me dijeron, pero ustedes tienen la certificación LEED chilena. Bueno, se llama CES, que es la certificación de edificio sustentable o algo así, y que es lo mismo, se basa en un sistema de puntos. Está la CES de hospitales, los hospitales tienen su propio LEED de hospitales chilenos, y todas esas certificaciones que se basan en puntos, este transformador te entrega puntitos para eso. Y yo diría que una de las cosas, sí, se puede usar en empresas, sí. De hecho, las empresas, como están tomando estos, incluyendo dentro de sus valores y sus objetivos y sus misiones y sus visiones y como le quieran poner la empresa, la sostenibilidad medioambiental y la eficiencia energética, es este tipo de productos los que van a preferir, porque están en línea con sus valores. Por lo tanto, este tipo de elementos ya no son una cosa antojadiza, son lo que el mercado está requiriendo, básicamente. Les quiero decir también que este elemento tiene un 99% de eficiencia, y eso es algo bastante relevante porque las máquinas eléctricas consumen energía, las disipan en forma de calor o como en el circuito magnético, y entonces les entrega esta mejor eficiencia. Voy a responder algunas preguntas de inmediato para que no dejemos todas las preguntas para el final y porque así tenemos una conversación más fluida también. Entonces, aquí Hernán pregunta si se puede usar esta certificación en empresas. Claro que sí. Estos perfil medioambiental, al estar calculado bajo una norma ISO, no es algo de que inventó Legrand y que es como Legrand asegura que es bacán, no, se pueden usar, ¿sí? Se pueden presentar y son bastante bien recibidas. Y aquí Luis dice que pregunta cómo plantear estos puntos al cliente. Yo lo que hago es que me meto a la página del cliente y veo si es que están en línea con estos ideales de sostenibilidad medioambiental, y creo que yo apostaría que sí, porque yo creo que ninguna industria o empresa que compra un transformador de 2,5 mega no tiene la sostenibilidad medioambiental y la disminución de emisiones de CO2 y etcétera como parte de sus valores e ideales, y tú planteas que tú estás en línea con estos valores también y por eso ofreces productos que estén en línea y te van a amar, básicamente, porque generalmente nosotros en este ámbito eléctrico, nuestros clientes son otras empresas, somos empresas que tenemos de clientes otras empresas. Y cuando nosotros nos ponemos en línea con las necesidades de las empresas de las cuales somos clientes, se produce este match fantástico en el cual todos fluimos hacia el mismo lado. Ojalá siempre sea así, en realidad no es tan así. Pero esa un poco es la manera. Yo los investigaría y vería cuáles son sus valores, etcétera, y armaría una propuesta, un discurso en el cual tú te pones en línea con eso y les va a sonar, porque a cualquier gerente de una empresa lo están machacando con los valores de la empresa. Entonces yo lo haría un poco por ese lado, es una sugerencia. Pueden haber ideas mejores. Ahora, Horacio igual tiene una pregunta con los... variaciones de voltaje. Ya, lo que pasa es que, pucha, las redes de distribución, vamos a hacer un webinar para quejarnos de la distribución. Mira, ¿cuál es un poco el objetivo de... Lo que pasa es que las sobreintensidades en las redes de media tensión y las variaciones de tensión en las redes de media tensión, en las fluctuaciones, dañan los transformadores, les hacen daño, disminuyen su vida útil. Es bastante
es bastante importante. Y hoy día, tal como dices tú, es un fenómeno que ha pasado más comúnmente, más seguido. Ahora, ¿qué es lo que puedes hacer para evitar, más que para que existan estas variaciones, porque las variaciones vienen de la red de distribución, sino para proteger tu instalación de los efectos negativos de estas variaciones? La respuesta es comprar este transformador. ¿Por qué? Lo voy a explicar un poco más adelante. Por la forma en que está construido este transformador, lo hace más resistente a los fenómenos externos y no disminuyes así su vida útil y no los pasáis al lado de baja tensión, que es lo más importante. Porque cuando estas variaciones pasan así como Pedro por su casa, se queman computadores, microondas, refrigeradores, por ejemplo, en un edificio residencial, y después la gente que vive ahí empieza a alegar que alguien tiene que pagar eso. Y ahí empieza que él dice que yo no, y que el instalador eléctrico, que yo ya hice esto, y la comunidad no quiere pagar. Entonces, se arma un lío enorme. Pucha, si se te quemó un computador por una variación de tensión que venía de la red, no es tu culpa, ¿eh? ¿Cachai? Y entonces también hay que entender eso. La manera de atenuar esto, más que qué sistema instalar para proteger esto, que yo te podría decir, limitadores de sobretensión en cascada, no son caros, se ponen en los tableros y te aseguran no dañar estos equipos en la red de baja tensión, y que es súper sano instalarlos. Son elementos que están en la oferta Legrand, limitadores de sobretensión en el tablero general, y no son elementos súper caros ni así 200.000 kilos, no, son elementos que se ponen en los tableros general, uno, y luego se ponen en los tableros de distribución, uno, y se conectan a la barra de tierra y van a disipar todas estas variaciones protegiendo la red. Y lo otro es este tipo de transformadores. Va a quedar un poquito más claro en la presentación por qué. Luego voy a responder la pregunta de Víctor Zavala, muy observador. En la tabla de fusibles no habían fusibles para algunas potencias, obviamente, porque para esas potencias hay que pasarse un automático, porque ya no cabe el fusible, y eso es un poco la razón, ¿cachai? Esa es un poco la razón. Y lo otro es sobre la mantención mínima para este tipo de transformadores. Sí, para responder aquí la pregunta de Alejandro. Sí, Alejandro, estos transformadores igual requieren mantenimiento. Se llaman libres de mantenimiento porque no tienen aceite, pero igual hay que hacerle un mantenimiento. Y en la mantención de un transformador seco tiene que hacer limpieza, reapriete, limpieza porque se llenan de tierra. O sea, está claro, tú vas a una subestación, está llena de tierra. Reaprietes porque esta máquina vibra. En particular, esta máquina no vibra tanto por la eficiencia también que tiene, lo vamos a ver también, pero siempre vibra y eso suelta los torques de apriete. Por lo tanto, hay que revisar esos torques. Y tercero, y lo más importante diría yo, hay que revisar las alarmas de sobretemperatura que arrojan las sondas PT100 que vienen instaladas en el transformador. Me estoy adelantando un poco, pero cuando tú compras un transformador Legrand, vienen sondas de medición de temperatura en cada una de estas columnas a una cajita de bornes que está aquí arriba en el transformador. No sé si la ven, a esas son las sondas PT100. Hay una foto un poco mejor más adelante. Y viene también en una cajita de cartón más o menos de este tamaño, una especie como de central de medida, pero es una central de medición de temperatura, donde se conectan esos bornecitos. Y esa central te arroja alarmas de sobretemperatura, como contacto seco, audibles, y como señal Modbus, para llevarla a un sistema que lo registre y te guarde la memoria. Entonces tú deberías revisar eso, porque eso te va a indicar si es que estás teniendo sobrecargas, excesos de temperatura, excesos de tensión, y porque finalmente eso es lo que daña el transformador. Entonces, eso también es súper relevante a nivel de mantenimiento. ¿Cada cuánto tiempo? Una vez al año podría ser sano, incluso ser,
Incluso se recomienda para un transformador seco bueno 2 veces, una vez cada 2 años, perdón. Entonces, esa es más o menos eso es más o menos, yo recomiendo una vez al año porque pucha, hay que ir a mirar las instalaciones, o sea, lo repito, o sea, yo he visto en edificios cototos acá de, no voy a decir de quién, ¿cachai? Pero empresas que se dedican a la energía, con edificios caros así de espejos, quemar una línea entera de un ducto de barra, po. ¿Por qué? Porque la mejora que hicieron, la ampliación, a todo lo cuelgan a una sola fase, esa fase empezó a sobrecalentarse, nadie lo revisó, la cuestión se dañó y quemó para arriba todo el ducto de barra. Entonces, siempre es sano ir a mirar las alarmas de sobretemperatura, porque si es que se está haciendo eso, tú en un mantenimiento dice, esta fase está sobrecargada, las ampliaciones no se han distribuido en este sistema trifásico y eso va a provocar daño en este transformador, hay que balancear las cargas. Y con eso ya te ganaste otro contrato de mantenimiento. Víctor pregunta sobre el 99% de eficiencia. Y es una buena pregunta, porque el 99% de eficiencia es medio mentiroso. Porque no es que yo esté mintiendo, no es que esté mintiendo que no tiene realmente 99% de eficiencia, es que ni que es como 99% de eficiencia en condiciones ideales, onda sin carga, es porque si tú quieres ser un poquito más técnico, lo que yo recomiendo es ir a mirar en la ficha técnica las pérdidas que se miden en watts. Y hay dos tipos de pérdidas en un transformador. La primera está en el circuito magnético, que son las pérdidas en vacío. Y las pérdidas en vacío dependen del circuito magnético de esta máquina, por lo tanto se originan en el núcleo y son constantes. O sea, no dependen de la carga. Tú enchufas el transformador y empieza a consumir en su circuito. Y cómo tú bajas estas pérdidas teniendo materiales de mejor calidad, teniendo una ingeniería en la fabricación del transformador de mejor calidad. Aquí hay investigación. Y cuando tú miras una ficha técnica y tú ves el parámetro P0, que es pérdida sin carga en vacío, tú vas a ver un número en watts y tú lo puedes comparar con otro transformador. La segunda manera como pierde eficiencia un transformador, como pierde energía un transformador, es disipando calor. Y la disipación de calor se llama pérdidas bajo carga y es P sub K. Y dependen de las bobinas del transformador, del circuito eléctrico del transformador, de la resina del transformador también, y es pérdida por disipación de calor, que es un clásico en la electricidad, que parte de la corriente de la energía eléctrica se disipa en forma de calor. Acordémonos de las antiguas ampolletas de tungsteno que iluminaban, pero lo que mejor hacían era calentar. Entonces era una tecnología altamente ineficiente, porque la energía eléctrica que consumían la pasaban principalmente a calor más que a luz. Entonces poca eficiencia había ahí. Y eso en un transformador es la pérdida P sub K, que se estandariza una temperatura de 120 grados Celsius. Recordemos que los transformadores clase F pueden trabajar hasta 155 grados Celsius y hay otras clases que permiten más temperatura. Y también se mide en watts. Entonces, tú puedes comparar peras con peras, manzanas con manzanas. Entonces, yo no recomiendo no dejarse encantar con este 99% de eficiencia, sino ir a mirar las pérdidas en la ficha técnica, y porque los porcentajes esconden muchas cosas. Aquí está la verdad. Básicamente, este transformador tiene 99% de eficiencia. No consideré los decimales para no ser tan barrero, ¿cachai?
Pero ese 99% de eficiencia o mayor, 99,2 por ejemplo, tú lo consigues con un factor de potencia 1 y con un transformador a un 50% de la carga. Ahora, si tú tenés un factor de potencia 0,8, que es un factor de potencia malo, tú estás pagando multa por mal factor de potencia con un factor de potencia 0,8, y tenés el transformador a tope, al 100%, ya no da más el pobre o sea, el transformador da, pero no le podéis pedir más, está ahí a su máximo, igual vaya a tener 99% de eficiencia. Entonces, no es una mentira, pero los porcentajes ocultan cosas. Y para ejemplificarlo, hay un poema de Nicanor Parra que dice así: tú te comes 2 panes, yo me como ninguno. En promedio nos comemos un pan cada uno. Para poner un poco en manifiesto que los promedios ocultan cosas. Voy a ver dónde quedan las preguntas porque ya me perdí. Hablamos de las variaciones de voltaje, la tabla de fusible, la regularidad de los mantenimientos, el 99% de eficiencia. Víctor, igual vamos a hablar de la ventilación forzada, pero la eficiencia la explicamos acá, las pérdidas y el factor de potencia, el porcentaje de carga. La relación, Nelson, relación precio con otro tipo de transformadores. El precio del transformador seco se está cada vez igualando más al precio del transformador en aceite. No es una tecnología más cara. Entonces, si tú le sumas las obras civiles que vas a tener que hacer, el aumento de espacio y todo el cacho del mantenimiento en la operación, no estoy hablando de la operación, solo costo inicial, hoy día el precio es parejo. El precio es parejo. Un transformador en aceite tiene eficiencia 94-96%. Entonces, si lo vemos en la operación en el tiempo, va a consumir más electricidad, va a ser más caro en el tiempo que un transformador con mejor eficiencia. Respecto a las componentes armónicas que comenta Alejandro acá, para redes con gran contaminación armónica, existe el transformador con un factor K de armónicos. Y eso es muy común en instalaciones como de salas de datos, de hospitales, etcétera, donde se solicita en la ingeniería, o uno como proyectista solicita al proyecto implementar un transformador con un factor K de armónicos de, no sé, 9 o 12. ¿Cómo llegáis a ese 9 o 12? Tenéis que saber los armónicos de las cargas, calcular cuál es el porcentaje de armónico y meterle una fórmula. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Nadie sabe cuál va a ser el porcentaje armónico de la carga, porque nadie sabe lo que finalmente van a conectar ahí. Y es tan crítico que, por ejemplo, en un hospital, la parte de imagen es la que genera más armónicos. Se pide generalmente un factor K9, K12, pero ningún proyectista sabe qué máquina de imagen va a llegar realmente. No saben ni el tamaño de la máquina de imagen para dimensionar la sala, menos vaya a saber el contenido armónico. El factor K de armónicos es un factor de sobredimensionamiento. ¿Por qué? Porque los armónicos generan más calor en un transformador, por lo tanto el transformador se sobredimensiona en su núcleo y bobinas, no solo en sus conectores, para que el calor que se produzca sea resistido por el transformador. Y eso es todo. Vas a comprar un transformador de 1000 kVA, factor K12, en realidad es un transformador de 1250 rotulado como 1000 K12, por ejemplo. Es más o menos así funciona. Entonces, armónicos, transformadores, sí, problemas de calentamiento, solución, factor K de armónicos para transformadores. Nosotros fabricamos transformadores con factor K. Los tabs de conexión son los que te dan este rango en la media tensión para poder ajustarse a las variaciones, a las caídas de tensión y a los rangos, básicamente. Los tabs son configurables. Entonces, no son tabs fijos. Tú compras un transformador tab central, 0, tenéis 25% para arriba, 25% para abajo, pero tú lo podéis desplazar. En las redes de CGE,
el tap está desplazado. Cuando hay grandes distancias se desplaza y eso se puede hacer sobre el mismo transformador, no está fijo. Las sondas de medición, para responder aquí a Ricardo, lo vamos a ver en una lámina para responder. Adiós, José. La presentación se puede descargar acá. Y muy bien. Y los factores de derrateo, la última pregunta. ¡Wow! Y respondimos todas las preguntas. Lo que pasa es que aquí hay dos factores de derrateo, básicamente. Ahí está, se puede descargar haciendo clic en la parte superior. Es que mucha gente, y yo incluido, cuando aparece eso, lo cierro. Lo que pasa es que en la altura el aire tiene menos oxígeno. El oxígeno es un buen aislante eléctrico, por eso no nos andamos electrocutando aquí solo por caminar en la Tierra. Y como hay menos oxígeno en la altura, el aire pierde su capacidad dieléctrica y a veces con la cercanía, las distancias de aislación tienen que ser mayores. Y por eso los derrateos por altitud se sobredimensionan principalmente los conectores externos de los transformadores. ¿Cómo se calcula? Hay una fórmula para calcular el derrateo por temperatura, por altitud, perdón, y entiendo que también está en una tabla en el catálogo, en el brochure. Déjame buscarlo y por último lo adjunto acá, porque no me lo sé de memoria. Pero es una fórmula. A cierto tipo de altura hay un factor de derrateo que se aplica, que es un 0,9, 0,8. Tú lo metís a la máquina y eso te va a dar un resultado. El otro factor de derrateo, entre comillas, es el sobredimensionamiento del transformador para mitigar los efectos de los armónicos, que no dañe el transformador, y eso es el factor K de armónicos. También es una fórmula, pero también está tabulado. Entonces tú puedes ir para tal cantidad de armónicos, está el 1 punto algo, tú lo multiplicas y sabés más o menos cuál es el sobredimensionamiento del transformador. Yo recomiendo no calcular el factor K en el transformador y decir, oye, no compren uno de 1000, compren uno de 1250. Recomiendo indicar que se requiere un transformador de 1000, factor K 9. ¿Por qué? Porque la norma donde está el factor K no solo dice que tiene que ser más grande, dice que además hay que sobredimensionar algunos puntos de conexiones como donde sacas el neutro. Y eso se debe fabricar. Entonces, ahí yo recomiendo indicar qué factor K se requiere y la potencia, porque los armónicos circulan por el neutro muchas veces. Vamos a avanzar en la presentación para poder cumplir con el horario. Cuando hablamos de las variaciones de tensión en la red de media tensión o cuando hablamos de sobreintensidades que vienen en general por la red de media tensión, que pueden ser sobrecorrientes también, que pueden ser provocadas por caída de rayos, reconexiones reiteradas en la red de media tensión, trabajos eléctricos, incluso en la red de baja tensión. Esto puede dañar el aislamiento del transformador. O sea, básicamente el material genera mucho estrés en el aislamiento. Y hay una manera de indicar cuál es la calidad mínima del material que aísla el transformador. Y eso, en el caso de los transformadores secos, donde el material que aísla es resina, se llama descargas parciales. Y es importante tenerlo en cuenta porque las descargas parciales son fenómenos muy microscópicos chiquititos que ocurren dentro de la resina que aísla el transformador y que si es que se daña, aceleran el proceso de envejecimiento del transformador. Te lo empezáis a echar, básicamente. Hay que imaginarse y hay que tener harta imaginación de que esta cosa verde es la resina del transformador y que las descargas parciales provocan este tipo como de cortocircuitos o de bolsas dentro de la resina y se empieza a dañar el material aislante del transformador.
La norma IEC, la 607.6, que es la norma IEC por excelencia para los transformadores, dice que el máximo valor de descarga parcial permitido para la resina es de 10 PC, pico coulomb. Y este valor es lo que dice la norma para decir la mínima calidad de resina que le podéis poner a un transformador seco tiene que cumplir con ese valor. Y cuando tú compras un transformador, se le realizan pruebas en la fábrica, entre ellas miden las descargas parciales y te la mandan en un correo mucho antes de que llegue el transformador en barco. Nuestro transformador Legrand tiene menos de 5 PC de descargas parciales. Eso indica que la resina que se usa es de muy buena calidad y eso tiene como consecuencia que va a resistir de mejor manera las agresiones externas que puede recibir este transformador y que va a recibir, y de esa manera tú aseguras una mayor vida útil para el transformador. El transformador tiene varios parámetros. Algunos son de temperatura, como la clase F, y otros están en tensión, que principalmente en media tensión va a haber mucha energía ahí. Entonces, cuando tú tienes un transformador con un nivel de aislación o clase de aislación 17,5, por ejemplo, o 24, que es la tensión más elevada en valor eficaz que el transformador resiste, tú vas a tener asociada una tensión de corta duración, por ejemplo, 38 kilovolt de valor eficaz también, y luego vas a tener asociado un bill. Y el bill, que se habla harto del bill del transformador, mide la resistencia del transformador a sobretensiones de la red de corta duración, tipo rayo. Tipo rayo porque un rayo es un fenómeno que genera una gran tensión en muy poco tiempo. Y tiene ciertas características cuando uno lo grafica. Y son precisamente ese tipo de sobreintensidades las que dañan más los transformadores y de ahí va adentro. Era lo que conversábamos recién en las redes. Entonces, la norma IEC, que es la norma base de los transformadores, 607.6, establece 2 niveles de bill para que tú elijas cuál bill quieres dependiendo de dónde va a estar ubicado tu transformador. Va a estar ubicado en un lugar donde caen rayos a cada rato o donde la compañía de distribución es tan penca que tiene variaciones de tensión constantemente. Y hay una lista 1 y una lista 2 con un valor más alto de bill, más resistente a este tipo de sobreintensidades. Por defecto, nosotros fabricamos nuestro transformador en la lista más alta de bill. No solo tiene mejor resina aislante, sino que también nuestro transformador tiene un nivel de aislamiento más poderoso. Por lo tanto, de nuevo, va a mitigar un poco que esto pase al lado de baja tensión y va a asegurar una mayor vida útil del transformador. Otro factor importante del transformador es que mete ruido, que vibra. Y un transformador con mayor eficiencia mete menos ruido. Eso tiene dos. Acá a mí me parece muy interesante este dibujito porque así se mide. No sé si han hecho alguna vez o solicitado un estudio de ruido, ¿cachai? Cuando tú alegáis que tenéis un pub al frente de tu casa y que mete mucho ruido y la municipalidad dice, ya, ok, vamos a hacer llaman a un profesional que pone como unos micrófonos, eso está normado, se ponen a cierta distancia alrededor y se calcula el nivel de ruido que eso emite. Y un transformador eficiente mete menos ruido, vibra menos, por lo tanto, eso tiene bastantes ventajas desde el punto de vista no solo de la gente que trabaja alrededor, sino que también de la vibración que puede soltar algunos torques de apriete. Así como que tenga menos disipación de calor, la eficiencia del transformador, también abarata el costo de la refrigeración de algunas salas eléctricas. Enfriar consume mucha energía eléctrica. Es
a veces es contraproducente porque básicamente la refrigeración, incluso el aire acondicionado, funciona con este principio: calentar afuera para enfriar adentro. Entonces, es una manera medio poco sana de básicamente enfriar el lugar. Por eso es bueno tener transformadores con buena eficiencia, porque vas a necesitar consumir menos energía para enfriar esa sala y eso también va a tener un beneficio económico. ¿Qué dice el RIC 13 respecto a los transformadores en particular? En primer lugar, dice que todo transformador debe tener una placa característica y esta placa debe tener esa información como mínimo y por lo menos en nuestro transformador es una placa metálica, porque tenéis que imaginar que eso va a estar 30 años ahí, entonces no se puede borrar, es una placa metálica grabada. También la norma, y aquí voy a ir a las sondas PT100 que preguntaron recién, dice que los transformadores secos de potencia deben tener instaladas dentro dispositivos de medición de temperatura que puedan operar sobre la ventilación forzada o las protecciones del transformador. Hay que entender este punto de la norma. Lo que exige es que el transformador tenga las sondas. No exige que que operes ventilación forzada. Eso lo puedes calcular tú. Pero sí o sí, un transformador debe venir con las sondas PT100 dentro de sus columnas. Y los transformadores Legrand, todos vienen con las sondas incluidas e instaladas. No necesitas comprarla aparte. O sea, igual la podéis comprar si te la echáis, no sé. Pero viene por defecto con eso. Con las sondas, aquí se ve, es un cablecito azul, con esta cajita de bornes donde van todas las sondas para que las puedas conectar a esta cajita que es esa central de medición de temperatura del transformador, que es muy importante. Porque esta central de medición te va a ir arrojando alarmas o guardando información sobre cómo este transformador está funcionando. Y si recordamos que con lo único que te puedes echar un transformador es excediendo sus parámetros nominales de tensión y de temperatura, que van de la mano, finalmente estas sondas y esta central es lo que te va a dar luces de cómo ha sido operado, cómo está funcionando en operación este transformador. Y eso es información muy valiosa, porque te advierte sobre problemas que pueden ser graves a futuro. Entonces, lo único que siempre nos pasa es que como el transformador es gigante y la cajita esta de la central es una cajita de cartón de este porte, generalmente se pierde. Y nosotros despachamos todo junto y la caja queda por ahí en una mesa y se les olvida. Pero es súper importante. Es súper importante este tipo de central. Este tipo de central tú le tienes que setear una temperatura máxima para que haga la acción de alarma, la acción de desconexión. Es justo lo que Luis preguntó. Muy bien, muy bien. No se le perdió a Luis. Muy bien. Porque además no es como un elemento que uno tenga como en stock en un distribuidor, porque viene con el transformador. Lo que tú tienes que hacer para setear la temperatura es fijarte qué clase de temperatura es el transformador. Lo he repetido 1000 veces, clase F. Generalmente es clase F, que son 155 grados Celsius máximo. Por lo tanto, tú puedes setear esto a una temperatura ojalá un poco inferior, porque va a funcionar no con la temperatura máxima, va a funcionar con una temperatura inferior. Entonces, por ejemplo, una temperatura un 10% inferior es setearlo a 140 grados. Si te arroja una alarma a los 140 es porque el transformador está llegando a un 10% menos, pero está llegando a un punto en el cual puede ser complejo. Y depende un poco del transformador.
pero si tú seteas la alarma a los 155 en un transformador Legrand, no vas a tener daño, lo vamos a ver. No vas a tener daño en el transformador en sí, porque este transformador, por sus características, igual está hecho para soportar sobrecargas por un periodo de tiempo. Por lo tanto, no se va a dañar. Pero la acción de desconexión yo la setearía en un transformador Legrand a la temperatura máxima indicada en su clase. Por ejemplo, clase F, 155 grados. Porque de ahí para arriba, después de un periodo de tiempo, puede haber daño. Puede haber daño. O setear una alarma para que un operador pueda tomar una acción de desconexión por ahí en un tiempo razonable, o sea, menos de una hora, por ejemplo. Eso. Los transformadores, la norma, el RIC 13, exige que se entregue los certificados de ensayos de seguridad del producto. Y además dice algo muy interesante, dice que los ensayos de seguridad de productos deben estar definidos por la superintendencia, por la SEC, pero en ausencia de ello se deberán hacer bajo la norma IEC 607.6. Y como la SEC no tiene un protocolo de verificaciones de diseño y de rutina para los transformadores, se tienen que hacer por defecto bajo la norma IEC. Entonces, lo que se hace es que cuando tú compras un transformador, por lo menos lo que hacemos nosotros, el transformador se fabrica, pasa al laboratorio, el laboratorio emite su informe, que es muy rápido, se revisa que el transformador cumpla con lo prometido, básicamente que los parámetros estén ok, porque para nosotros ese informe es el examen médico que asegura que el transformador está en buenas condiciones y se autoriza el despacho del transformador, se va al puerto, toma el barco, llega a Valparaíso y después llega a donde vaya. Pero ese reporte que viene en el transformador en una bolsa, corcheteado, físicamente firmado, igual te llega en PDF junto cuando se da el ok, te lo manda. Entonces tú lo vas a recibir antes. Y se hace respecto a la IEC. Entonces eso también, como lo pide la norma, las inspecciones técnicas muchas veces lo solicitan, hay que tenerlo en consideración cuando compras un transformador. Y en general, cuando tú compras un transformador Legrand, tú recibes tu transformador, un box, esta caja que es un envolvente IP31 es básicamente porque tiene que permitir la disipación de calor, es una caja que evita contactos y evita que entren mascotas al transformador. Tú sabes que a las ratas les gusta ir al calor y a las ratas les gusta morder cosas y es impactante, pero yo he visto una rata estampada, totalmente carbonizada, estampada, incluso adentro de un ducto de barra, no sé cómo se habrá metido esa rata ahí. Entonces es sano ponerle un box. Obviamente vienen las sondas PT100 y la central y también los ensayos que se realizaron en el laboratorio. Todo eso viene junto con el transformador Legrand. Lo que no viene es, por ejemplo, la ventilación forzada que habían preguntado recién. Eso es algo que se compra aparte porque básicamente no es una exigencia para todas las instalaciones. En particular, el transformador, este transformador en particular, como está bajo la norma de la IEC del 2018, que dice que este transformador debe operar con sobrecarga con ventilación forzada durante un tiempo máximo de 8 horas, permite también un 40% de sobrecarga por 8 horas con ventilación forzada, y eso es enorme cantidad de sobrecarga. La ventilación forzada son ventiladores axiales, ventiladores como un tubito, son 2 por columna que van a una cajita que tiene unos contactores y que se operan a cierta temperatura. Esa temperatura se debe setear
y lo que permiten es que el transformador tenga hasta un 40% de sobrecarga. 40% de sobrecarga es un montón. Por un periodo de tiempo no mayor a 8 horas. 8 horas es un montón de tiempo, es toda una jornada laboral. Y esto, más que utilizarse en lugares donde hace mucho calor, se utiliza en algunos procesos industriales donde tú quieres sacarle más potencia al transformador por un periodo corto de tiempo. Corto digo un par de horas, unas 3 horas. Y se usa como manera de hacer ese truco y se compra la ventilación forzada que el transformador Legrand permita un 40% de sobrecarga. Es enorme la cantidad extra que le puedes sacar. Por eso yo te decía, no es necesario tal vez setear la alarma de sobretemperatura a menos de la clase de temperatura, porque el transformador lo va a resistir bastante bien. Dos preguntas que se me quedaron atrás. ¿Es necesario, por aquí la voy a pillar, verdad que hay módulo preguntas? ¿Es necesario, por ahí preguntaron si era necesario tener una malla de tierra siempre, aunque sea una barra enterrada, siempre es necesario. Y lo segundo, acá hay una pregunta sobre si existe alguna tabla de torques según los pernos. Sí, está. Nosotros tenemos un manual de instalación y de mantenimiento, creo también, un PDF, un documento que es más técnico, no es como un catálogo con fotos bonitas, donde dice 99% de eficiencia. Ahí es un poquito más feo, pero ahí está la verdad. Ahí aparecen los torques. Yo lo tengo, déjame ver si lo puedo adjuntar acá. Nelson, respecto a los puntos de conexión en media tensión, están señalados, sí, están claramente señalados. Y después, las lecturas de temperatura, ¿se pueden llevar un sistema centralizado? Sí, vía Modbus. En la central de temperatura, tú puedes conectar contactos secos que te sirven para una baliza, qué sé yo, y también tienen los bornes Modbus donde tú puedes ir sacando. Tiene una dirección Modbus donde tu sistema puede ir a buscar la temperatura. Tú lo puedes conectar vía Modbus a un sistema de gestión de la energía o a un BMS, un sistema de control de edificio. Y tú sabes, si es Modbus, es compatible con cualquier cosa. Y hay que tener ojo, hay que buscar elementos de comunicación que sean abiertos como Modbus. No les vayan a pasar ahí gato por liebre. Mira, Víctor, aquí para responder tu pregunta, pucha, yo diría que no. Y esa es como la única pifia del transformador seco, que cuando van a estar a la intemperie en aplicaciones exteriores, mucho frío, mucha radiación, etcétera, el transformador seco igual se puede dañar. La solución no es construir una sala eléctrica, tú puedes construir una caseta. Yo he visto transformadores secos al exterior y es un cuarto con techo. Y con eso te aseguráis de que no se va a dañar. Lo que no puede estar es botado en la mitad del patio. Para zonas cercanas al mar, el ambiente salino igual son complicados. Y la caseta cerrada es súper barato. No necesitáis hacer una sala eléctrica climatizada, solo 4 paredes y un techo, una puerta cerrada, y con eso estáis al otro lado. Entonces, pero no es un transformador que se pueda dejar ahí botado en el patio. El segundo tema que tenía para esta presentación es el ducto de barra. Igual, Víctor, el transformador viene con ese box, pero es IP31. O sea, le va a entrar toda la lluvia, toda la tierra y toda la salinidad del universo. Entonces, no es como adecuado. Yo ahí, de verdad, recomiendo fabricar algo. Yo lo he visto varias veces. Es algo muy simple. No eleva mucho el costo. Con techo, 4 paredes, con puerta, y ya está súper protegido el transformador y lo podéis tener ahí en la mitad de la nada. El ducto de barra.
Y lo voy a hacer súper corta porque hablamos harto del transformador, como que nos extendimos en el transformador. Pero igual en estos 4 minutos alcanzo a hablar del ducto de barra. El ducto de barra es, como a poner en contexto, el ducto de barra es la distribución de la energía en baja tensión, desde el transformador al tablero general o desde el tablero general a todos los tableros en una instalación, sea para arriba o para el lado. El ducto de barra lo que hace es reemplazar a la escalerilla con los cables. El ducto de barra es conductores y canalización en una misma pieza lista para instalar. ¿Cuáles son las ventajas del ducto de barra? En primer lugar, ahorras un montón de espacio versus la escalerilla con los cables. En segundo lugar, es mucho más rápido y barato de instalar. Yo he visto edificios enteros, una troncal de ducto de barra instalada por 2 personas en una semana. Entonces, se instala de manera muy rápida. Tercero, es mucho más seguro en cuanto a sus derivaciones y en cuanto a su utilización, porque el ducto de barra son piezas prefabricadas que pasan por un control de calidad. Los conectores tienen torques muy visibles, entonces es mucho más seguro. Y cuarto, el material del ducto de barra disipa menos calor, por lo tanto tienes menos pérdidas en ese recorrido, mejoras la eficiencia. Se usa el ducto de barra en iluminación, en distribución, en la sala eléctrica. La oferta de ducto de barra es enorme, va desde los 25 amperes con soluciones para iluminación, desde los 160 amperes para soluciones de distribución de la energía, 500 amperes, un clásico para distribuir en un edificio, y luego hasta 6300 en soluciones de potencia. El ducto de barra de iluminación tiene estas características, se llama LV+, son barras lineales con estos accesorios para conectar con otras. Tú puedes colgar y alimentar las luminarias desde el mismo ducto de barra. Se usa mucho en estas tiendas que son galpones, donde si tú miras al techo hay un montón de especialidades. Es súper práctico en el sentido de que en ese techo se comparten especialidades y generalmente la iluminación es la última en entrar y es la que se come todos los atrasos, entonces es rápido de instalar. El ducto de barra tiene también este perfil medioambiental del cual hablamos, por lo tanto te suma puntos para tu certificación CES o LEED. El ducto de barra de distribución de potencia es un poquito más robusto, desde 160 hasta 1000, se llama XCM, es un ducto de barra que te va a permitir distribuir en media tensión. Nosotros suministramos gran cantidad de ducto de barra para media tensión y el ducto de barra, bueno, se ve más o menos así, trae las barras, las ventanas para observarlo, para salir. Y el ducto de barra de potencia de 630 hasta 6300 se llama XCP IP55, es súper compacto y estamos hablando aquí de la distribución más bien en la sala eléctrica. En la sala eléctrica. Tiene también su perfil medioambiental, por lo tanto también te suma puntos para tu certificación LEED o CES, y el ducto de barra está en el RIC 4 de conductores y canalizaciones, en particular en el capítulo 7, en el punto 7. Lo que dice el RIC 4 del ducto de barra es que el ducto de barra en primer lugar debe estar fabricado bajo una norma internacional como la norma IEC 61439. La guión 6, la 61439 1 y 2, es para tableros eléctricos. Y nuestro ducto de barra está fabricado bajo la norma IEC, por lo tanto cumple. Hay otro punto que dice que desde el ducto de barra solo se podrán hacer derivaciones con otros ductos de barra con accesorios aprobados específicamente para esos usos. Eso significa que en un sistema de ducto de barra tú solo puedes armar este mecano con piezas propias del ducto de barra, no puedes saltarte, poner cable y seguir. La única parte donde eso se acepta es cuando tienes 2 edificios con aisladores sísmicos independientes para que oscilen como quieran o como necesiten,
Y ahí lo que debes hacer, que a veces eso pasa en la mitad de una sala de un edificio, yo lo he visto, es que tú pones una caja terminal del ducto de barra, que es algo que se ve más o menos como eso, una caja para terminar, y al otro lado pones lo mismo y conectas con cable con lo que se llama un cable no rígido, con cierto rollo para que pueda hacer este vaivén. Si no, el ducto de barra se podría quebrar si es que los espacios oscilan en distintas direcciones, y el nombre técnico de esta solución, de este cable, se llama cola de chancho, porque parece una cola de chancho. Eso está aceptado, pero es la única aceptada. Otro punto que dice es que las derivaciones hechas desde un ducto de barra con reducción de sección de las barras deberán estar protegidas contra sobrecarga y cortocircuito. ¿Qué quiere decir este punto? Que si tú vas, por ejemplo, por un edificio, por el chafe eléctrico con un ducto de barra, y en cada piso tú quieres salir para alimentar los departamentos, por ejemplo, subes con 500 amperes y sales con 100 amperes, va a haber una derivación con reducción de sección, porque tenéis 500 y aquí tenéis 100, tenéis menos sección. Y cada vez que pasa eso, tú tienes que proteger contra la sobrecarga y el cortocircuito, o sea, poner un termomagnético. Y como en el punto anterior decía que solo se pueden hacer derivaciones con accesorios que sean del ducto de barra, tú vas a tener que instalar esta cajita que se llama caja plugin o tap off, que es una caja que se pone en el ducto de barra y que adentro permite instalar la protección. Todos los ductos de barra también deben tener una placa. El ducto de barra, todas las piezas de nuestro ducto de barra tienen una placa característica donde se indica, es súper importante porque se indica el orden de la fase y otras cosas. Para segmentos rectos muy largos ocurren ciertos fenómenos en el ducto de barra que requieren hacer una transposición de fase. Transposición significa que la fase que va arriba, luego sigue abajo y etcétera. No es como una transposición vectorial. Y cuando nosotros, si tú quieres cotizar e implementar un ducto de barra, nosotros hacemos el diseño en nuestro software de diseño de ducto de barra, PSZ, es un software gratis, donde tú sobre tu plano de arquitectura puedes modelar el ducto de barra y luego te arroja la lista de materiales. Luego de eso vamos a la obra a comprobar de que efectivamente lo que estaba en los planos es efectivamente lo que está construido. En el tiempo que el ducto de barra se fabrica podemos capacitar al instalador y también podemos realizar los mantenimientos necesarios o capacitar para realizar los mantenimientos para que el instalador pueda mantener el ducto de barra. Leí acá un comentario aquí Iván pregunta si se necesitan algunas condiciones específicas de construcción a distancia para la sala eléctrica. Sí, en el RIC 13 dice que hay que ir al RIC 2 para ir a mirar una tabla que está en el RIC no sé cuánto, donde aparecen las distancias, pero esa distancia es 0,9. Tú tienes que tener 1 metro para todos lados del transformador en una sala, básicamente para que quepa una persona. Mínimo, podría ser un poquito más, pero eso es lo que dice, 0,9 dice. Respecto a los problemas de la conexión con el automático general, mira, lo que se ve acá son piezas de conexión, creo que acá hay una lámina donde se ve mejor, con el transformador, el lado de media tensión del transformador y con los tableros. Es una pieza que viene del ducto de barra. Esa pieza debe ser parte del proyecto del ducto de barra porque se acopla al tablero y generalmente la idea es no tener que poner un tablero para la conexión del ducto de barra, sino poner el ducto de barra justo arriba del automático. Es lo único que puedo comentar, no tengo más detalles. Y eso, muchas gracias. Ahí en tiempo récord el ducto de barra. Eso era lo que tenía preparado por hoy, es lo que alcanzamos a hacer hoy. Voy a tratar de adjuntar el manual aquí de mantenimiento porque les va a ser útil de
del transformador. Lo tengo acá, creo. Y muchas gracias, muchas gracias. Entiendo que la próxima semana va a ser la gestión eficiente de la iluminación y voy a buscar aquí el manual del mantenimiento para poder adjuntárselo. Así que muchas gracias por la asistencia. Yo te acompaño, Nico. Yo relleno mientras tú buscas el manual. Bueno, obviamente agradecerles a todos por la participación. Nos pasamos un par de minutitos, pero sí, como ustedes ven, había harto contenido y cosas que tratar. Pensé, Nico, que no ibas a alcanzar a ver finalmente lo de Ducto, pero se logró. Agradecerles, como siempre, a todos la participación. Una excelente convocatoria, Nico. Alrededor de 150 más personas conectadas. Como siempre, les pedimos su apoyo en responder la encuesta de satisfacción. Para nosotros es importante conocer su opinión, su parecer, sus recomendaciones, ¿cierto? Para ir mejorando en las distintas actividades de capacitación. Y como Nico bien lo decía, la próxima semana ya nos toca el tercer webinar del ciclo. Vamos a estar con nuestro colega Manuel López, ¿cierto? Que él es el responsable de ver toda la parte de gestión de la iluminación. Recuerdo que la semana pasada habían varias preguntas en cuanto a los sistemas de control de iluminación. Así que la próxima semana es el momento para que a Manuel podamos hacerle esas preguntas y resolver esas inquietudes que están. No sé, Nico, si encontraste en este tiempo la guía. Sí, lo estoy tratando de adjuntar. Creo que pesa más de lo... No, estoy bien. A ver, lo arrastro al chat nomás. Arrastrarlo al chat, debería poder copiarse y así lo podrías enviar directamente. Si no, igual me lo puedes compartir y se lo hacemos llegar también después en algún correíto. Ya. Y, ya, aquí está. Ya lo pillé, lo estoy cargando. Reforzar también, además de los que puedan de este ciclo estar tomando el ciclo de Chino Conectado, que el próximo día lunes también viene, ¿cierto?, la parte de citofonía conectada, los que están tomando ese ciclo. Así que también hay varias novedades de avances tecnológicos en la parte de citofonía. Ya no, más allá de la tradicional que conocemos, ahora hay hartas posibilidades, ¿cierto?, en la parte conectada, de poder comunicarse de distintas partes con la citofonía de la casa. Así que ahí los que están tomando ese ciclo, recordarles que el lunes se emite finalmente también ese webinar para que no se lo pierdan. Creo que lo cargué. No sé, no aparece aquí, pero creo que lo compartí. ¿Y le pudiste poner, le diste la flechita como enviar mensaje, Nico? Sí. ¿Sí? Ya, Sí. todavía nosotros no se nos refleja en el chat. A ver, en archivos compartidos puede ser, no lo veo. Pero de todas formas, Nico, si quieres me lo compartes y no sé. Te lo voy a compartir a ti, sí. Sí, me lo comparte y se los mandamos a todos en un correíto. Hoy día igual en la presentación que compartimos dejamos tanto la presentación de hoy como la semana pasada, así que podemos hacer ahí un compilado de esa información. ¿Bien? Ya, perfecto, te lo voy a mandar a ti de inmediato. Súper. Bien, Nico, Ya. muchas gracias. Muchas gracias a todos por su participación, ¿cierto? Que tengan un excelente fin de semana, que descansen, ¿cierto? Y ya nos vemos entonces la próxima semana en el tercer webinar de este ciclo. Un abrazo, Nico. Un abrazo grande a todos. Que estén muy bien.